esta es la casa en donde habita el Señor. Dios ha estado preparando la tierra, nos ha estado usando a ti y a mí. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, del mayor de los propósitos, de una comunidad, de una gran familia lista para alabar. Jesús no está muerto, es soberano sobre todas las cosas, Él vive y reina. Y hoy lo exaltamos, lo adoramos y festejamos, porque su presencia está aquí. Dispón tu corazón. Esta celebración comienza en prepárate, levántate, alégrate, dale un fuerte aplauso al que murió y resucitó. Es por Él y para Él. Tú eres mi Dios, te alabaré, te exaltaré. Te adoramos en esta hora, Padre Celestial. Venimos a levantar tu nombre en alto, Señor, y gozosos. Recibe esta alabanza, Señor, que es de nuestro corazón, Padre. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, que del desierto broten ríos y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levanta su nombre con júbilo en esta hora. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levanta tu voz y canta con todo tu corazón. Hosana, Hosana, cántalo con todas tus fuerzas. Cántalo. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de
de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Lo que haces, Dios, de maravillas, poder sin límite. Lo que has hecho antes tú, en gran medida, otra vez lo harás. No hay muralla que tú no romperás, ni montaña que no muevas, todo lo haces tú. No hay cuerpo que no levantarás, ni alma que no libres, todo lo haces tú. La oscuridad tú alumbrarás, Dios de avivamiento, surge esperanza, la muerte Él venció, victoria Él ganó, Dios de avivamiento. Levantaste tú en gran victoria, y en el trono estás. Porque yo temeré lo que has vencido y confiaré solo en ti. No hay muralla que tú no romperás, ni montaña que no muevas, todo lo haces tú. No hay cuerpo que no levantarás, ni alma que no libres, todo lo haces tú. La oscuridad tú alumbrarás, Dios de avivamiento, surge esperanza, la muerte Él venció, victoria Él ganó, Dios de avivamiento, Dios de avivamiento. Eres tú, Señor, eres tú, Padre, el que tiene el poder infinito, Señor. El que hace las cosas posibles, Señor, donde tenemos, Padre Todopoderoso, nuestra fe y nuestra esperanza. Escucha nuestra voz, Señor.
se rompen, las cadenas se caen. Dios avívame, tú muévete, derrámate. Ven, despierta a tu gente, ven, despierta ciudades. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Fortalezas se rompen, las cadenas se caen. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. La oscuridad tú alumbrarás, tú alumbrarás. Dios de avivamiento, surge esperanza, la muerte Él venció, victoria Él ganó. Dios de avivamiento. Dios de avivamiento. Dios de avivamiento. Ven, despierta a tu gente, ven, despierta ciudades. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Fortalezas se rompen, las cadenas se caen. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Ven, despierta a tu gente, ven, despierta ciudades. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Fortalezas se rompen, las cadenas se caen. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Dios de avivamiento, levanta tu voz, levanta tu voz. Adórale, adórale, adórale. No permitas que esta presencia se vaya. Tómala para ti. Dios de avivamiento. Ven y toma tu lugar, Señor. Ven y toma tu lugar en tu iglesia. Avívanos, Señor. Despiértanos, Padre. Ven, despierta a tu gente, ven, despierta ciudades. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Las cadenas se caen. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Hola familia, buena tarde, qué padre volver a estar con ustedes en estos momentos. No sé no sé a cuántos les gusta escuchar lo que habla Jesús en la Biblia. Bueno, pues yo creo que a muchos, ¿no? Pero hay un punto donde habla de las parábolas
y viene en Mateo, donde los escribas y los reyes en esos tiempos, o los que tenían poderíos, pues no querían escuchar sus palabras o querían modificarlas para poder crucificar a Jesús en esos tiempos. Entonces hay una parte en Mateo 13 que habla explica sobre por qué habla de las parábolas, ¿no? Sobre por qué explica las cosas con parábolas, y habla sobre una parábola muy, muy, muy padre, que habla de un sembrador que deja sus viñas a cargo de personas y estas personas le roban sus frutos, ¿no? Entonces lo hace 2 veces, como confiando en estas personas, habla así la parábola, y después de 2 veces envía a su hijo para que, pensando que iban a respetar a su hijo y iban a entregarle lo que le correspondía a su padre de las viñas. Siendo así que no, las personas que estaban encargadas de las viñas, pensando que matando a su hijo después se iban a quedar con todos los frutos de las viñas, matan a su hijo. Entonces Jesús les pregunta a todos los fariseos y todos los que estaban ahí qué es lo que les hizo, o qué hizo después de eso su padre, ¿no? Y unos dicen, no, pues mataría a las personas que estaban en las viñas y se quedaría con sus frutos, ¿no? Entonces estos fariseos se dan cuenta de que está hablando de que los fariseos en ese tiempo eran las personas que estaban matando o que querían quedarse con los frutos, y Jesús era el hijo mandado, ¿no? Entonces es algo muy, muy padre que, si ponemos un poco de ojo, sabemos que la fuente de nuestros frutos, la fuente de lo que cosechamos en estos tiempos, es porque Dios primero sembró. Es algo impactante y que a veces no entendemos, y que Jesús ahí mismo dice: uso las parábolas porque parece que tienen oídos y no escuchan, parece que tienen ojos y no ven. Está impresionante y es un poco fuerte, pero creo que tenemos que aprender a saber que si Él fue el que primero sembró para lo que ahora cosechamos, que es una vida de salud, es una vida sin pecados, es una vida abundante, es porque Dios primero sembró, y tenemos que aprender a ser fieles. Es impresionante cómo da esta parábola y dice que mataban por los frutos cuando el mismo sembrador estaba manteniéndolos. Es muy fuerte, pero yo creo que Dios habló en ese momento en su Hijo Jesús sobre estos tiempos, o sobre los tiempos que a veces cosechamos y no sembramos. Aunque Dios va a multiplicar esto, yo lo sé, y Dios habla muchas veces también en parábolas sobre la multiplicación, pero es importante nunca olvidar que Dios fue el primero que sembró para darnos vida, y vida en abundancia. Denme unos segundos nada más para orar por ustedes, y bueno, Dios revele esto en nuestras vidas. Señor, gracias por esta palabra, Padre, que solo tú pudiste poner en mi corazón, Señor, y que yo sé, Padre, que va a ir como una espada, Señor, de doble filo, Padre, a los corazones de cada persona, Señor. Te amamos. Muchas gracias por una tarde más, Padre, y muchas gracias por la comida que traes a nuestras vidas. Amén y amén. Los amamos, familia. Bueno, dejamos las cuentas por aquí para que puedan sembrar a la iglesia y podamos seguir teniendo estas transmisiones. Los amamos mucho. Hasta luego. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí compartiendo
del mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ver hoy un mensaje sobre la obediencia. Hemos estado revisando y hemos estado viendo las actitudes que tuvo Jesús, las actitudes que algunas de las actitudes que lo caracterizaban, parte de su forma de ser. Y bueno, algo que en verdad era muy claro, muy marcado en él, y una de ellas era la obediencia. Y hoy vamos a ver este tema. Y para estudiar este tema necesitamos ver dos personajes muy importantes, y uno es la rebeldía y el otro es la voluntad. Y bueno, en la rebeldía es claro que si no obedecemos es porque estamos en contra, y entonces esto es rebelión. En Génesis podemos ver el ejemplo de Adán y Eva, a quien se les da una instrucción y se les advierte del peligro de comer del árbol del bien y el mal. Pero a pesar de ellos antepusieron su propia perspectiva y opinión. O sea, decidieron hacer a un lado lo que se les había mandado, lo que se les había advertido. Y bueno, y es que con nosotros que estamos en el mundo, así como ellos, bueno, ellos estaban en realidad en el paraíso, pero como nosotros como hombres, Dios nos dio una libertad, nos dio libre albedrío, nos dio libertad de elección. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 30:19, donde dice: el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Entonces es claro que Dios nos dio esa libertad de elegir. Y bueno, desafortunadamente Adán y Eva tomaron una decisión que hasta el día de hoy tiene consecuencias. Pero ¿qué hay de nosotros? Porque nosotros no podemos culpar, digamos, a Adán y a Eva por lo que se está viviendo, ni a las circunstancias, ni ahora el que tenemos al lado. Hoy estamos en el mismo lugar que ellos. ¿Por qué? Porque al principio te hablaba de dos personajes, y es que la voluntad es parte de lo que tenemos que rendir al Señor. Y bueno, nosotros cuando escuchamos del Evangelio, cuando conocemos la palabra, podemos ver que es esa palanca con la que podemos enderezar todo lo que hemos torcido con algunas decisiones que han sido fallidas, que nos han ocasionado muchos problemas, como Adán y Eva. Y es por eso que cuando nos invitan a participar de la bendición y el regalo que nos ofrece el Evangelio, es importante que tú y yo consideremos que si vamos a mudarnos al reino de Dios, hay que tener muy en cuenta que hay reglas, hay leyes, hay estatutos y hay preceptos. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros, cuando buscamos la palabra, cuando buscamos a Dios, cuando decimos, nos hablan de lo maravilloso que es el Evangelio, de lo maravilloso que es estar bajo su amor, bajo su cobertura, bajo todo lo que Él nos ganó para nosotros, es fácil decir, sí, yo voy ahí, porque realmente el que te digan que tienes una herencia, el que te digan que hay que Dios ganó todo por ti, que hay una plenitud, decimos, sí, claro, pero no consideramos que para entrar en ese reino necesitamos vivir bajo ese reino, necesitamos vivir bajo sus reglas, bajo sus leyes, bajo sus preceptos, bajo lo que Dios instituyó. Y bueno, la verdad es que nosotros que conocemos la palabra, y bueno, si tú no la conoces, siempre su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y bueno, por la naturaleza de la carne, para la naturaleza de la carne esto no es algo que realmente le guste. La verdad se puede decir claramente que la carne sufre, porque no nos es fácil decir, ay, yo soy obediente y voy a obedecer y wow, ¿no? O sea, decir, sí, o sea, todo. Realmente la carne no es lo que más le agrada y ella va en contra de todo. Pero podemos ver el ejemplo de Jesús cuando dice en Hebreos 5:8 en la Reina Valera 60, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, sufrió. Y nosotros podemos ver a Jesús, que sí, verdaderamente Él a través del sufrimiento, ¿verdad?, aprendió la obediencia. Y muchas veces nosotros no queremos sufrir.
Y bueno, te voy a decir una cosa, a mí tampoco me gusta sufrir, pero como te mencionaba, la carne por su naturaleza, desde que ya le estás diciendo, debes o tienes, o es necesario, o es importante que hagas esto, ya es como que, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Porque ¿quién lo dice? Y es muy fácil, la verdad, negarnos a la obediencia. Y es que en la vida estaba yo pensando y estaba meditando en estas palabras y sobre el tema de la obediencia, y Dios me decía, bueno, es que a veces es como ese examen que hacemos y la vida es como un examen, y muchas veces hacemos lo más fácil, lo que nosotros decimos, ya me la sé, ¿no? O sea, por lógica, por ende, o sea, como que hay una parte en nosotros que Dios nos dio ya por entendido cuál es el bien y el mal. Pero ¿qué tal cuando vamos a lo difícil? Cuando realmente no sabemos qué es lo que debemos hacer, pero muchas veces lo pensamos en vez de ir inmediatamente al consejo de Dios. O en tu caso, si no conoces de la palabra, bueno, pues definitivamente Dios no es una opción. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues decimos, pues a ver qué sale, ¿verdad? Pues a ver qué pasa. Y entonces tomamos decisiones que nos traen, ¿verdad?, consecuencias erróneas. O sea, no buscamos obedecer a alguien. Me acuerdo mucho que en un tiempo, hace muchos años, vi una película cristiana y que decía que, bueno, trataba de que por qué era importante saber quién decía lo que tenías que hacer. Y bueno, se refería a que si Dios te dice, por ejemplo, no robarás, ¿verdad? En esa película decían, bueno, es que no es importante quién lo diga, sino nada más que no lo hagas porque no está bien. Porque muchas veces cuando nombramos a Dios como nuestra autoridad, no nos es satisfactorio, no nos es como que wow, ¿verdad? Cuando no conocemos a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, realmente es de otra forma. Entonces, lo importante de esto es que sí necesitamos saber que Dios lo dice, que Dios es quien nos dio una instrucción. ¿Y qué tal cuando, bueno, otro ejemplo que tenemos claro es qué tal cuando vas al médico y te da instrucciones precisas, ¿verdad? Porque nosotros, digo, ¿a quién le gusta ir al médico? A mí no, ¿verdad? Normalmente cuando vamos al médico, híjole, hasta tenemos ese miedito de, a ver qué me dice, a ver qué pasa. La verdad a mí no me gustan los médicos y mucho menos las inyecciones. Pero bueno, pero ¿qué pasa? Te da instrucciones precisas, te dice, tienes que tener dieta, tienes que tomar medicina, tienes que estar en tratamiento o en terapia, etcétera, 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 ¿verdad? Hay algunas cuestiones, pero realmente nosotros no obedecemos, ¿verdad? Y cuando nosotros, por ejemplo, no nos tomamos el antibiótico, no hacemos la terapia, pues ya estamos ahí batallando, ¿verdad? Decimos, ay, es que tengo dolor, ay, es que otra vez me enfermé, ay, es que ya tengo fiebre, y es que ay, me siento muy mal. Pero es porque no atendemos, ¿verdad?, la voz de la autoridad, que en este caso es que si tú vas al médico, te estás sometiendo a su autoridad. No al diagnóstico, te estás sometiendo a lo que él te está prescribiendo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros no atendemos esto, entonces hay dolor. Y es así como decía en el versículo anterior, a veces solamente a través del dolor aprendemos la obediencia. Solamente a través del sufrimiento aprendemos la obediencia. Porque entonces dices, ay, sí, debí tomármelo, ¿verdad? Y entonces obedeces y lo haces. ¿Por qué? Porque hay gente que incluso por causa de no tomar en cuenta la prescripción del médico, las indicaciones del médico, está muy tremendo. Hay gente que muere, o sea, pierden la vida. Y es por eso que Jesús envió a Jesús. Y por eso Jesús dijo, yo vine a los enfermos. O sea, Él es nuestro médico, porque dice que nosotros estamos enfermos. Y quizás no hablo no solo físicamente algunos, sino hablo de esa muerte, de esa enfermedad que es espiritual, donde no vemos entre el bien y el mal, donde no somos obedientes, donde no tomamos la actitud de Jesús de escuchar al Padre y tomar el consejo. Jesús es nuestro Salvador, por eso Él nos quiere librar de la muerte eterna. Y bueno, para esto sí necesitamos tener la actitud que Jesús tuvo de obediencia. Y es que no es por sí solo conocer la palabra.
que nos haga parte, que esto, o sea, el conocer solo la palabra no nos va a hacer partícipes del reino, sino que nosotros sí necesitamos desarrollar una vida en la obediencia. Hemos visto en temas pasados de las actitudes, de los pensamientos y de muchos temas, pero es que esto se va desarrollando y se va desarrollando. Y esto, déjame decirte que al estudiar, al tener este tema y estudiarlo es, como todos, muy abundante y no terminaríamos. Pero consiste mucho en renunciar al yo, en renunciar al poder que poseemos. Y es que no es que vayas y escojas zapatos, es que estás escogiendo el rumbo de tu vida, es que estás escogiendo a dónde vas a ir, si al cielo o a donde no está el Señor, o a vivir apartado del Señor. Y es por esto que la obediencia es muy importante. Vamos a leer una cita en Santiago 1, 22 al 24 en la traducción lenguaje actual. Dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Y es por eso que necesitamos la obediencia, es por eso que necesitamos ser obedientes, es por eso que necesitamos rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces conocemos, como te digo, la palabra, pero pues sí la conocemos y se vuelve simplemente un conocimiento que no nos lleva a más allá, sino que necesitamos, dice, obedecerlo. ¿Para qué? Para que no lo olvidemos, para que nosotros cuando nos veamos en ese espejo, ¿qué crees? Ahorita te lo voy a decir. Y bueno, es que dime una cosa, ¿es Dios nuestra autoridad? ¿Es Dios tu autoridad? Dios siempre está trabajando a través de su palabra, nos anima, nos aconseja y nos enseña un camino, ya sea por parábola, revelación o instrucción. Y esto a veces es no solamente a través de lo que leemos, sino a través de nuestras autoridades, de nuestros pastores, de nuestro jefe, de nuestro papá, de nuestra mamá, de gente que tiene autoridad sobre nuestra vida. Y es que Dios nos va a estar persuadiendo, nos va a motivar, pero no nos va a obligar. Y bueno, lo que sí es que, como te digo, nos aconseja, y veíamos en Deuteronomio 30:19, dice: yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Entonces no puedes decir que Dios no te ha hablado, no puedes decir que Dios no te ha dado consejo, no puedes decir que Dios no te ha dicho qué hacer. Y es que Él busca una transformación verdadera en libertad y no por miedo o recompensa. No podemos estar esperando ser obedientes, o no podemos no podemos ser obedientes solo por temor. No podemos ser obedientes porque Dios nos va a dar algo. Necesitamos ser obedientes en esa libertad. Cuando estaba leyendo esto, leí una cita en Primera de Juan 2, en la Nueva Traducción Viviente, donde nos va a explicar un poco cómo es que tiene Dios preparado esto. Se los voy a leer. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. ¿Estás viviendo en la verdad? Dice: pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió.
Y es que Dios no nos está, realmente la palabra es tan clara, cuando Dios no nos juzga, Dios no nos señala, Dios no nos excluye, sino que dice: hijos, todo esto les he escrito, todo esto les he mandado, todo esto les he enseñado. ¿Para qué? Para que no pequen, para que obedezcan, porque al que te conviene es a ti y a mí. Y si te has tenido un error, si te has equivocado, si has tomado decisiones incorrectas, ok, tienes a mi abogado, que es Jesús. Con su sangre preciosa te limpié. Pero tu vida en Cristo tiene que dar un fruto, y esto es a través de la obediencia. Antes hay algún tema, hemos estudiado la palabra hemos tenido muchos estudios, la verdad nos agrada, nos emociona escuchar la palabra, y cursos, academias, escuela, y en una de esas aprendimos y te enseña que todo está relacionado y que Dios siempre tiene un propósito para lo que Él escribió, para lo que Él nos dejó escrito, para lo que Él nos habla, para lo que Él nos advierte, por lo que Él nos ama. Siempre hay un propósito. Hay un gran propósito en la obediencia. Dios tiene un gran propósito. Y a mí me daba risa cuando estaba Dios hablándome esto, porque muchas veces la gente, cuando le compartes el evangelio, algunas personas te dicen: ay, es que ustedes son como esos borregos que ahí van y hacen todo lo que les dicen, y si les dicen no hagas esto, no lo hacen, y si les dicen pónganse de cabeza, lo hacen. Pero bueno, aunque a veces la verdad es que hacemos solamente lo que nos conviene, y es por eso que necesitamos ser obedientes. Y yo decía, pues en realidad los borregos son ellos, porque hacen todo lo que les enseña su padre, el diablo, ¿verdad? O sea, la gente, ellos son los borregos. O sea, la gente aprende de la gente que le rodea mucho. Pero como no tienen la palabra, pues hacen eso. No tienen a alguien que los inspire, alguien que les dé influencia, un liderazgo de otro nivel. Y nosotros tenemos a Jesús, un maestro que nos da un panorama muy diferente, con conclusiones y caminos y finales excelentes. Y es por eso que Santiago 4:7 en la traducción lenguaje actual dice: por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. A mí me encanta esta palabra. O sea, para mí esta palabra en un tiempo fue una palabra clave en mi vida, porque venían a mí muchos pensamientos horribles y yo me acordaba de esta palabra y no sabía mucho, pero me acordaba algo de que yo reprendiera al diablo, yo fuera obediente, que le hiciera frente, y entonces él huiría. Y es por eso que el diablo no quiere que obedezcamos a Dios, claramente, ¿verdad? A él sí. Por eso te decía, ¿quiénes son los borregos? Dice en la Biblia, ¿verdad? Su padre el diablo, pero mi padre es Jesús, mi padre es Dios, mi padre es el Espíritu Santo. Y como hace rato te decía, cuando estábamos viendo esa cita donde habla de que tú te ves a un espejo, pero si te vas, permaneces ahí, se espuma. Hay un propósito grande en la obediencia. Y el propósito más grande es que lleguemos a tener la imagen de Jesús. Así como Él creció en gracia y sabiduría, todo esto tiene un gran propósito. En Lucas 2:52, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Hay propósito en la obediencia. Por eso es que es importante. Es por eso que necesitamos dejar a un lado la rebelión, dejar de sentirnos revolucionarios. Yo quiero vivir en el reino. Al final, la obediencia que Dios desea es algo que deseas hacer, no que tienes que hacer. Y esta parte me impactó tanto porque la tenemos que aprender claramente. Él quiere un pacto en tu corazón, que ese pacto lo lleves en tu corazón, no en tu carne.
Porque cuando es de corazón, tú lo haces porque lo amas. Y cuando es en tu carne es porque lo tengo que hacer. Así que tú define por qué te dejas empujar hacia la obediencia. ¿Por qué obedeces? Vamos a orar. Yo no sé tú, pero es claro que obedecer de una manera porque tengo que obedecer no es la que anhela el Padre. Eso todo mundo lo puede hacer. Todo mundo lo hacemos, a veces en nuestro trabajo, lo hacemos pero Él quiere que nuestro corazón mude, que tengamos su corazón y que nuestra obediencia a Él y aún a los que nos rodea sea con ese amor, como lo dice la palabra, como lo estuvimos viendo en los versículos anteriores. Porque lo amamos, porque nuestro pacto con Él, porque su pacto con nosotros es en nuestro corazón, no fingido, no en la carne, no a fuerza, no oprimidos. No somos esclavos, somos hijos. Somos hijos que amamos a nuestro Padre. Y como cuando Jesús estuvo en aquel lugar orando y le dijo a Dios: Señor, si puede, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediente, porque Él tenía un pacto en su corazón con su Padre. Padre, si estamos aquí es porque en verdad anhelamos ser la imagen de Jesús. Te amamos, Jesús, te amamos. Eres maravilloso, eres nuestro amigo, eres lo más dulce, eres perfecto. Yo quiero caminar contigo todos los días de mi vida. En la eternidad quiero estar contigo. Quiero ser obediente en todo lo que tú, Señor, nos has mandado. Gracias porque sé que me conviene aún. Pero si una meta, si un anhelo hay en mi corazón es parecerme a ti. Tú eres tan obediente. Y hay tantas cosas maravillosas en esa obediencia, Señor, que en este tiempo hoy necesitamos verdaderamente ser hijos y vivir en esa obediencia porque te amamos, Señor. Así que hoy, Señor, muda nuestro corazón. Queremos ser obedientes, Señor, como tú, Jesús. Espíritu Santo, recuérdanos cómo Jesús caminaba, cómo Jesús amaba al Padre, cómo Jesús lo obedecía, y todo por amor. Señor, conéctanos contigo, Espíritu Santo, conéctanos con el Señor, con el Padre, conéctanos contigo, y que podamos ver porque esa obediencia nos va a llevar a ese lugar, Señor, a ti, a tu lado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues espero que haya sido de bendición para ti. Nos vemos pronto. Dios te bendice.